Estimados hermanos de la Iglesia Cuadrangular de Piedecuesta, reciban un cordial saludo. Para mí un gusto poder compartir con ustedes a pesar de la distancia y de los días atípicos que estamos viviendo. En esta ocasión me gustaría compartir sobre una pregunta que surge del texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versos 6 al 8. ¿Cristo nuestra Pascua? Estamos dando inicio al periodo de lo que llamamos Semana Santa. Entonces, en la tradición, hoy sería el día de la entrada triunfal, el llamado Domingo de Ramos. Y posiblemente la mayoría de nosotros no ha vivido una Semana Santa tan atípica como esta. Sí, en el mundo hace mucho tiempo no se veía un estado como el que estamos viviendo en este momento. Curiosamente, la Semana Santa siempre se ha considerado una época de reflexión. Y al igual que lo hacemos cada primer domingo de mes, al celebrar la cena, que también celebraremos en esta ocasión, hacemos un alto en el camino y pensamos en cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo estamos viviendo nuestra fe. Para muchas personas esta época es una época de obligada reflexión, de obligada quietud. Y qué bueno que pudiésemos aprovechar este tiempo para detenernos y pensar en Cristo, nuestra Pascua. Quiero entonces leer en favor de todos el texto que Pablo comparte ahí en la primera carta de los Corintios, capítulo 5, versos 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois, sin levadura. Porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Así que celebremos la solemnidad no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ázimos de sinceridad y de verdad. El texto que acabamos de leer se da en medio de una discusión sobre la inmoralidad sexual de los corintios, no de la población de la ciudad, que era bastante inmoral, sino de la iglesia en el caso particular. Y también antecede a un texto que abordará la temática de por qué es malo para los hermanos de la iglesia llevar sus problemáticas internas ante los tribunales, ante los jueces paganos, cómo ellos como creyentes debiesen intentar solucionar sus problemáticas como hermanos en la fe. Y entonces, frente a estos elementos, Pablo desarrolla bajo la idea, bajo la figura de la Pascua a Cristo como nuestra Pascua. Y entonces inicia con una pregunta. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La Pascua era una celebración particular. En Éxodo capítulo 12 se da la primera Pascua. Y esta Pascua iba a significar la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces la Pascua era esa fiesta que recordaba que Dios había dado libertad al pueblo de la opresión egipcia. Se celebró el día antes de la salida de Egipto y cada familia reunía un cordero para su casa y comía panes sin levadura, esos son los ácimos, como parte de la celebración de la libertad en el Señor, y con la sangre de este cordero pintaba el marco, el dintel de la puerta, como elemento de decir estamos preparándonos para la obra del Señor, de tal manera que en esa noche, cuando el ángel del Señor pasara matando los primogénitos, no iba a entrar a estas casas donde estas personas habían celebrado la libertad del Señor. Pero las personas debían preparar la fiesta y parte de la preparación era evitar la levadura. Durante la semana completa de la Pascua y la semana que antecedía al día de Pascua, las personas no podían comer pan con levadura, ¿sí? Como parte del preservarse, del prepararse para la obra del Señor. Entonces Pablo les está reprochando a los corintios esa idea de tolerar ciertos elementos de maldad. Y Pablo, utilizando la metáfora de la levadura y la masa,
va a desarrollar la idea que un poquito de maldad tolerada va a terminar generando mucha maldad en la vida de la persona. Y eso significaba para ellos el tener que guardarse aún de las cosas que son pequeñas, ¿sí? De las cosas que son posiblemente consideradas insignificantes para nosotros, pero que nos recuerdan la necesidad de guardarnos aún en los detalles, porque poco a poco esa levadura de maldad va a leudar toda la masa, va a leudar toda nuestra vida. Y entonces, frente a una iglesia que simplemente se sentía tranquila, eso es un poco de levadura nomás, es un poco de maldad, es tolerable, Pablo dice, no, 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 esto va a terminar mal, porque un poco de levadura va a afectar toda la masa en la persona. Pero no solamente lo lleva a ese elemento de la levadura. Les recuerda que debemos apartarnos de la maldad, debemos ser masa nueva, sin levadura, aún sin leudar, porque Cristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificado. Entonces, ¿cómo así que Cristo es nuestra Pascua? ¿A qué está haciendo referencia este elemento? El sacrificio de Cristo en la cruz se da en una Pascua. Si recordamos esta Semana Santa, eso es lo que estamos conmemorando. Estamos conmemorando el sacrificio de Cristo en la cruz, su ingreso triunfal en Jerusalén, su participación en su última Pascua hasta que la celebremos con Él en el cielo. Él es nuestra Pascua. Él es nuestro sacrificio pascual, porque es el sacrificio de libertad. Y así como en Éxodo 12, esta celebración iba a recordar lo que Dios iba a hacer, de libertad de la muerte de los primogénitos, libertad de Egipto. Cristo es para nosotros libertad sobre el pecado y sobre el dominio del mal. Pero no solamente es el elemento de recordar nuestra Pascua, es que Cristo ya fue sacrificado. Su sacrificio, su libertad ya se hizo efectiva en nuestras vidas. Entonces no podemos vivir como personas leudadas por la maldad. Debemos vivir como aquello que no ha sido contaminado por el pecado. Debemos vivir como aquellos que han sido hechos limpios por el sacrificio de Cristo. De tal manera que tener a Cristo como Pascua implica que nuestra vida debe darse en un parámetro diferente, que debemos ser masa limpia que dé gloria a Dios. En Juan capítulo 1, en el verso 29, Juan presenta a Jesús, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa limpieza nuestra como masa no depende de nosotros. Depende del sacrificio de Cristo como Cordero Pascual, como aquel que ha quitado nuestro pecado. Pero cuando Jesús lo celebra con sus discípulos en Marcos en el capítulo 14, da una invitación a unirnos y a aceptar ese sacrificio suyo como un modelo de vida para nosotros. Nosotros no nos limpiamos a nosotros mismos de nuestros pecados, somos limpios por la obra de Cristo. Pero ser limpios por la obra de Cristo es una invitación continua a apartarnos del pecado, a luchar contra el pecado y a decidir amar al Señor con toda nuestra vida. Entonces, si Cristo es nuestra Pascua que ha sido sacrificada, Pablo menciona, celebremos la solemnidad de esta fiesta, celebremos con solemnidad, ¿sí? No con levadura de maldad, sino con panes sin levadura. El texto que leímos dice ácimos, de sinceridad y de verdad. ¿Por qué Pablo elige estas dos palabras para la demostración de la celebración? ¿En qué sentido sinceridad y verdad van a ser demostración de la Pascua del Señor? No son los únicos elementos, no son exclusivos. Tampoco abarcan todas las formas en que podemos adorar a Dios solemnemente, demostrar como sacrificio vivo, como indica Romanos 12, su amor por Él. Simplemente son elementos contextuales. Si el capítulo 5 y el capítulo 6 está trabajando de la problemática de inmoralidad sexual que ha sido encubierta,
de la problemática entre las relaciones que no quieren ser bien desarrolladas, Pablo pone como camino de vida la sinceridad y la verdad como un mínimo relacional, como un elemento para pensar, si este es el problema, aquí está la forma en que agradamos a Dios. Posiblemente entonces para nosotros esa forma de agradar a Dios no pase solamente por la sinceridad y la verdad. Puede que esté atravesada por el elemento del perdón, del amor, de la misericordia, dependiendo de contra qué estamos luchando en la vida, está determinado cuál es la forma en que podemos celebrar con solemnidad. Entonces, a la luz del Cristo como nuestra Pascua, nosotros debemos poder evaluarnos. Vivimos en días de reflexión. Debemos poder reflexionar en qué es lo que el Señor está esperando de nosotros. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros ya puntualmente para este primer domingo del mes de abril? No estamos celebrando la cena pascual, pero dentro de un momento sí tomaremos el tiempo para celebrar la Santa Cena. No estamos en presencia del encubrimiento de fornicación al interior de la iglesia o de que los hermanos estén llevando las cosas de peleas de la iglesia ante los jueces, espero yo. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con nosotros? Permítame mencionar 3 aspectos en los que creo que esto nos puede tocar a nosotros para este momento de nuestras vidas. El primero de ellos es que debemos cuidarnos de los pequeños detalles. ¿Sí? A veces nos cuidamos de guardar la fe, de ser fieles al Señor en las cosas grandes. Y esto es importante, debemos ser fieles en todo, en las cosas grandes también. Pero dejamos descuidado o prestamos menos atención a los detalles. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de mal termina generando más mal. Entonces, no solamente debemos cuidarnos en las cosas grandes de la fe, en entender que Dios nos salva y que nos ama. Debemos cuidarnos en los pequeños detalles del día a día, donde manifestamos la fe que tenemos por el Señor. Lo segundo es que debemos celebrar nuestra libertad en Cristo. Nuestra Pascua ya fue sacrificada. Nuestro perdón, nuestra relación con Dios no se basa en nuestro mérito, se basa en la obra de Cristo. Cristo ya dio su sacrificio único y suficiente para siempre. Nosotros celebramos su muerte y celebramos su resurrección. Celebramos su perdón y la reconciliación con el Padre que nos brindó a través de su obra en la cruz. Debemos celebrar nuestra libertad en Cristo porque el Señor nos ha hecho libres, porque salimos de la opresión del pecado en la que vivíamos antes de nuestra Pascua y ahora podemos caminar en relación con el Señor. Pero lo tercero entonces es que debemos celebrar esto con solemnidad. No solo somos llamados a apartarnos para el Señor, somos invitados a celebrar con una forma de vida que le agrade a Él. Celebremos la Pascua al vivir en la forma correcta, con sinceridad, con verdad, con fidelidad a Dios y fidelidad a su obra, con responsabilidad, con amor al prójimo. Hay muchos elementos en los que podemos celebrar con solemnidad. A mí me llama mucho la atención en Deuteronomio 16 y en Éxodo se describe la forma de la Pascua. Y pensar en la Pascua era toda una preparación para la familia, era buscar que no quedara levadura en la casa, era conseguir el cordero que fuera bueno y de tamaño adecuado para la familia, era preparar todos los elementos de la celebración. Nosotros debemos vivir una celebración con nuestra vida, como hemos mencionado previamente en Romanos 12, como un sacrificio vivo que sea agradable para el Señor. Pero ese elemento de celebración, ese elemento de vida implica que damos nuestro mayor esfuerzo para que el Señor se agrade en nosotros. Dios nos ama y nos amó antes que nosotros hiciéramos cualquier cosa. Dios nos ama aún en los momentos en los que fallamos.
pero nuestra vida debe enfocarse en agradarle a Él, en presentarnos como aceptos para Él. Entonces, si Cristo es nuestra Pascua, nosotros nos podemos acercar a este día de celebrar Santa Cena con la tranquilidad de el Señor nos está invitando a su mesa, no por nuestro mérito, por su amor. A pesar de lo difícil de estos días, a pesar de lo extraño de estos días, el Señor sigue siendo soberano. El Señor sigue estando al control y nos sigue invitando a la relación con Él. Mucha gente reflexiona en Semana Santa. Nosotros debemos reflexionar día a día. Mucha gente busca participar de la Pascua. Nosotros debemos participar de la presencia y de la relación con Dios en nuestro diario vivir. Entonces, preparémonos para esta celebración. Estamos en una celebración. Disponga su corazón, dispóngase junto con su familia para celebrar. Y ahí en casa, donde se encuentra, prepare los elementos que son parte de la conmemoración, el pan, el vino, ese recuerdo de esa Pascua de Éxodo y Deuteronomio que Jesús celebra con sus discípulos como anticipo de su obra en la cruz y que en Corintios se nos envía a nosotros como un recuerdo. Prepare los elementos y quiero leer en favor de todos el texto, la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Entonces, tan a menudo como comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Recordemos, Cristo es nuestra Pascua. Su sacrificio nos da libertad. Su sacrificio nos lleva al Padre. Jesús lo celebró con sus discípulos, lo dejó establecido para nosotros. Qué gran privilegio podernos sentar a la mesa de Dios y compartir con Él. El pan que representa su cuerpo, su carne molida por nosotros, por nuestros pecados, ha sido dado por nosotros. La copa que representa su sangre, que limpia nuestras vidas, que nos involucra en el nuevo pacto. La celebración completa es parte del anuncio de su obra y el anhelo de su venida, la cual esperamos. Señor, te anunciamos de día en día. Señor, ven pronto. Yo quiero invitarles ahí en su casa a tomar el pan y a que podamos orar por él. Señor, te damos gracias por este pan. Gracias porque nos permite recordar y celebrar tu obra en la cruz. Este pan, Señor, como recordatorio de tu cuerpo que ha sido molido por nuestros pecados. Tú que has dado tu vida en sacrificio para que nosotros tuviésemos libertad, para ser reconciliados con el Padre. Señor, y a pesar de que esto es un simple pan, yo te ruego que traigas vida a nuestros cuerpos cuando lo comamos. Yo te ruego, Señor, que te hagas presente para nosotros en medio de participar de este pan. Ahora le animo a que tome su copa ahí y también vamos a orar. Gracias, Señor, porque has dado la promesa, así como le dijiste a los discípulos, que no participarías del producto de la vid hasta que lo pudiésemos tomar todos contigo en las bodas tuyas, Señor, en presencia tuya. Te doy gracias porque esta copa es representación de tu sangre derramada.
de tu nuevo pacto con nosotros, de la reconciliación. Padre, trae perdón a nosotros al participar de esto. Que nuestra relación contigo pueda crecer en medio de saber que nos sentamos a tu mesa. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ahí en su casa, comparta los elementos con las personas que tiene a su alrededor. Y cuando todos tengan un poquito de vino, un poquito de pan, podamos celebrar, comamos y bebamos en el nombre del Señor. Señor, gracias por estos elementos que nos has dado. Gracias porque a través de ellos podemos celebrar y anunciar tu muerte y tu resurrección. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque nos reconcilias con el Padre. Bendito tu nombre. Amén. Posiblemente esta sea la semana más atípica que vivamos. Posiblemente tengamos muchos temores frente al futuro, pero no debemos desmayar. Nuestro Señor ha vencido a la muerte. Nuestro Señor nos ama y nos cuida. Nuestro Señor nos anima a celebrarlo con solemnidad. ¿Cristo nuestra Pascua? Sí. Cristo es nuestra Pascua, porque su sacrificio nos dio libertad del pecado y de la muerte, porque su sacrificio nos dio reconciliación con el Señor. Celebremos, regocijémonos, porque aún en medio de las dificultades, nuestro Señor es soberano. Que el Señor le bendiga.